milímetros más largo que el anterior, ¿sí? Con la cabeza, en este momento acá la vamos a trabajar a 45 grados la cabeza, ¿sí? Nosotros, ¿cuál es la diferencia? Que veníamos haciéndolo a 90, después del occipital decíamos que ya no nos genera ningún tipo de ángulo. Pero al poner la cabeza a 45 y seguir conservando la cabeza a 45, estas mechas de acá atrás no le vamos a dar en ningún momento la chance de que me llegue a quedar igual, ¿sí? Me va a quedar siempre como un poco más larga al tener la cabeza a 45. Entonces trabajamos la parte de atrás 45 grados, ¿sí? Corto, busco transparencia, dejo 2 milímetros más largo. Bien, vengo siempre hablando, ¿no?, en cortar en negativo, ¿sí? Vengo, corto, 2 milímetros más largo, y voy a llegar acá adelante, ¿sí? Al tema de acá de los laterales. Bien. Acá adelante ya no voy a tener para hacer 2 milímetros más largo en la primera, o sea, porque no tengo con respecto a qué dejar 2 milímetros más largo, es la primera bajada que tengo en los laterales. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vengo trabajándolo 2 milímetros más largo, 2 milímetros más largo. Cuando llego a la parte de acá adelante del lateral, mi guía es la última de atrás, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a cortar? Negativo esta, ¿sí? Corta este lado negativo. Vengo, hago esto. ¿Se acuerdan que decíamos en estas cabezas por ahí no tenemos la exactitud de hacer esto? ¿Sí? Pues lo podemos hacer, pero después vieron que nos quedaba medio raro, nos quedaba curvo, pero es el tema de los implantes, y más que nada las rubias, ¿sí? Las muñecas esas rubias que están medias raras. Bien, marco de este lado y ¿qué hago? Vengo haciendo los 2 milímetros más largos en degradé interior, trabajándolo la parte de atrás, y la parte de acá adelante lo hago ahí, ¿sí? Lo marco en negativo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Una vez que hice eso con la primera bajada de los laterales, acá los laterales sí lo trabajamos la cabeza a 90. O sea, yo la parte de atrás la trabajo a 45, ¿sí? Bien, cuando voy a los laterales a hacer el negativo de la primera, ¿sí?, lo pongo a 90. Porque ¿qué pasa si yo hago esto y corto acá? Sí lo tengo que andar tensando a esta manera, si no, ¿qué voy a hacer? Al tensarlo de acá me van a empezar a caer, ¿sí? Bien. Vengo de nuevo y voy bajando 2 centímetros más, ¿sí?, en forma de herradura hasta llegar como veníamos haciendo en el negativo. Comienzo de la parte de atrás, la cabeza, 45 la llevamos, ¿sí? Corto, 2 milímetros más largo, 2 milímetros más largo, llego a los laterales, enderezo la cabeza a 90, y acá sí, ya voy a empezar a hacer 2 milímetros más largo porque ya tengo una guía abajo, ¿sí? Entonces va a ser 2 milímetros más largo para toda la cabeza. Sigo bajando, ¿sí? Sigo bajando hasta llegar a la parte de acá arriba. Ese sonidito. Bien, llego a la parte de arriba, raya al medio, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Si lo cortábamos de costado, ¿qué hacíamos? Igual lo hacíamos acá y dejábamos un pequeño degradé si lo hacíamos de este lado, ¿sí? Al menos que quiera la clienta cortarlo de ese lado, sí vamos a bajarlo con raya al costado, y de este lado ya vamos a tener un largo y de este lado nos va a quedar 2 milímetros más largo, ¿sí? Por tener estas mechas trasladadas acá. ¿Se entiende eso? Bien. Pero lo vamos a hacer al centro nosotros. Bien. Sigo bajando hasta llegar. Empiezo 2 milímetros más largo en la parte de atrás y lo llevo. ¿Cómo hacíamos con la cabeza? 45 esta parte de acá atrás. Lo trabajo hasta la primera división. Acá yo ya no la voy a tener la raya al medio. Pero sé que la trabajo hasta detrás de las orejas, ¿sí? Vengo trabajándolo 2 milímetros más largo, voy a los laterales y ya ahí pongo la cabeza a 90 grados y lo sigo 2 milímetros más largo. ¿Sí? ¿Qué voy a lograr con eso? Como les decía, los 2 centímetros que saqué los fui ganando en los 2 milímetros más largos que fui bajando en las subdivisiones, que aproximadamente le calculamos, si las hacemos de 2 centímetros son 10, en esta pueden ser menos, ¿sí? Y ahí nos queda el largo final. Bien. Esto es para armar un carré recto, ¿sí? Después vieron que tenemos carré que vienen con la caída.
en la parte de adelante. Bien, ¿cómo vamos a armarlo ese? Venimos trabajándolo todas las partes iguales, ¿sí? 2 milímetros más largo en todo momento, hasta llegar a la primera subdivisión de acá de los laterales, que es negativo, habíamos dicho, ¿sí? En esta parte de acá de los laterales, cuando yo bajo bajé la primera subdivisión de acá de los laterales, entonces venía 2 milímetros más largo y negativo acá, ¿no? Y acá lo hacía recto. Esta va a ser la que me va a dar la guía con la caída que necesitemos o lo que vamos a querer lograr. Entonces, ¿cómo venimos trabajándola? Lo mismo va a pasar con el negativo, como lo veníamos haciendo. ¿En dónde le doy la caída? En esta, en la primera bajada de adelante. Tengo. ¿Cuál es mi guía? La de atrás. Y desde acá abro el ángulo, ¿sí? Voy abriendo el ángulo y lo marco de acá. Marco lo mismo de este lado, ¿sí? Y voy a tener la misma caída. Hasta acá estamos. Si no, la otra, ¿cuál es? Vengo. ¿Qué hago? Llevo y traslado esta mecha hacia atrás. ¿Qué pasa si yo traslado esta mecha acá y la corto acá atrás? Le da el mismo ángulo. Le va a dar lo mismo, ¿sí? Yo al cortar con la guía de acá atrás, vengo ahí y corto toda esta mecha del lateral acá atrás, ¿sí? Trasladando la mecha hacia atrás. Esta mecha que tiene más recorrido me va a quedar más larga. Al volver, ¿cómo va a venir? Ahí, se me va a hacer la B. Eso lo podemos hacer como ustedes quieran. O le abrimos el ángulo o trasladamos mecha hacia atrás. ¿Sí? Estoy hablando de un carnet que... Hacia atrás y cortas recto. Corto recto, sí. Sí, porque ya acá la inclinación se la estoy dando con el traslado de la mecha. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Si le abro el ángulo, ahí. Ponele, ¿qué pasa? Si yo lo traigo acá, ¿no? Va a venir a mucho más largo. ¿Sí? Bien. Después más adelante van a ver que en carré podemos hacer varias cosas también, o sea, o lo mismo agarrar y cerrar, pero ahí el ángulo. ¿Qué pasa si yo cierro al revés? ¿Cómo me queda esto? Y me va a quedar más redondito, ¿sí? Va a quedar medio Carlito Balá en el corte, pero también lo podemos armar, ¿sí? Son cortes que existen en la realidad y ahí empezamos a ver cómo el tema de trasladar mechas, abrir o cerrar ángulo nos empieza a dar distintos cortes, ¿sí? Fíjense que este corte se ve de una manera de acá, por más de que todos vayan hacia adentro, ¿sí? Se ve recto de una manera y abriéndole el ángulo con una caída es otra, ¿sí? Se ve diferente, pero siempre hablando del degradé interior. O lo podemos hacer lo mismo en el negativo, como les digo. Venimos trabajando en negativo, cuando pasamos la del occipital, la parte de acá adelante, le damos lo mismo, la angulación y después por transparencia voy llevando esto, ¿sí? Esta caída. En esta la diferencia es que en todo va a tener 2 milímetros más largo, ¿sí? Hasta acá se entendió más o menos, entonces repasemos. División principal de oreja a oreja, segunda división va a venir de oreja a oreja al occipital, ¿sí? Vengo, subdivisiones de 2 centímetros, sigo cortando con la cabeza 45, comienzo. En 3 veces corto en negativo. La primera mecha, ¿cómo la cortaba? 2 centímetros más corto que el largo final que voy a tener en el corte, ¿sí? Bien, corto la primera y todas las siguientes subdivisiones van a venir 2 milímetros más largo que la anterior, ¿sí? Bien, voy bajando y hasta el occipital lo trabajo, ¿sí? A 45. Después que paso el occipital, saco en forma de herradura, habíamos dicho, 2 centímetros, incorporo lo que son los laterales. Ahí voy a cortar con la cabeza a 45 por el tema de que lo puedo cortar a 90 la cabeza acá, ¿sí? Pero van a tener más precisión si lo hacemos de esta manera, porque no nos quede negativo. Vengo, corto, degradé interior 2 milímetros más largo y cuando llego al primer lateral, con la primera mecha del lateral, lo corto negativo, con la última guía que corté acá atrás. Marco de este lado, vengo y corto negativo a este lado también, ¿sí? Y ahora después de eso sí, sigo bajando 2 centímetros más en forma de herradura, las siguientes subdivisiones hasta llegar a la parte de arriba. La parte de atrás 2 milímetros más largo y ahora sí va a ser toda la cabeza 2 milímetros más largo. Con la diferencia de la parte de atrás seguimos trabajando a 45. ¿Sí? Cuando vamos a los laterales sí ahí la ponemos de la cabeza a 90 grados. ¿Sí?
¿Se entendió algo de esto? Bien. Sí. En este corte, chicos, que es el más preciso, tenemos que las subdivisiones que hagamos que se vean rectas, ¿sí? No hagan esto porque estamos jugando con 2 milímetros, ¿sí? Y van a ver que 2 milímetros se nos van al toque. Entonces hagamos rectas las divisiones y la cabeza con la angulación. La primera mecha, ¿cuántos milímetros tenemos que cortar? La primera mecha ahora